Ya, empezamos, empezamos compañeros. La clase directamente se lo estoy grabando, puesto que mi internet está trabajando se llama de forma interrumpida y a veces se corta. Ya, entonces vamos a resolver este primer problema que le he sacado del libro de Leiva, que nos dice, ¿no? En la figura en el sistema de condensadores hallar la capacitancia equivalente entre A y entre B. Ya todos los condensadores tienen la misma capacidad, ¿no? Son iguales a C. Y ahí nos da lo que es la respuesta, ¿no? Y hay que solucionar, ¿no? Para este caso, vamos a hacer lo que es la conversión de delta estrella y luego de estrella delta, ¿ya? He visto que han avanzado eso con el ingeniero. Entonces, vamos a vamos a practicar, ¿no? Esa parte, porque pensé que no estaban avanzando. Ya, entonces, aquí está el mismo circuito que están viendo. Es lo mismo. Ya, y acá no se puede reducir nada. Ya, por ejemplo, ustedes podrían decir que este está en paralelo con este, ¿no? Pero al mismo tiempo también está en paralelo con este, ¿no? Es decir, no hay dos puntos de unión entre este y este nada más. Ya, por lo cual no se puede reducir ni en serie ni en paralelo. Sí o sí, lo que tenemos que hacer es una conversión, en este caso de delta, del triángulo, a estrella, ¿ya? Entonces, lo que están viendo de rojo es lo que vamos a convertir, ¿no? Y nuestro circuito original. Ya, entonces, para una conversión de delta estrella, utilizamos igual el formulario. Y fíjense que si yo quiero hallar la capacitancia 1, aquí va a ser igual. La capacitancia 1 va a ser igual a la capacitancia A por la capacitancia B, más la capacitancia B por la capacitancia C, más la capacitancia C por la capacitancia A. No, está tomado de dos en dos y eso dividido entre la capacitancia C. No, fíjense que si yo tengo aquí la capacitancia 1, ¿cuál es la capacitancia que está al frente? La capacitancia que está al frente es la capacitancia C. ¿No? Y luego va a ser lo mismo para la capacitancia 2. Y así yo quiero encontrar la capacitancia 2. Se toma de dos en dos, ¿no? A, B, B, C y C, A, ¿no? Que es lo mismo de la capacitancia 1, se repite. Lo único que cambia es la capacitancia que está enfrente. ¿Cuál es la capacitancia que está enfrente de la capacitancia 2? Es la capacitancia B, ¿no? Entonces ahí está. Es como una regla memotécnica, nada más. ¿No? Y lo mismo para la capacitancia 3, ¿no? Se toma de dos en dos y se divide entre la capacitancia que esté al frente. ¿Cuál es la capacitancia que está al frente? Capacitancia A. Entonces vamos a hacer uso de esto, ¿no? Entonces la capacitancia 1 va a ser igual a las capacitancias tomadas de dos en dos, ¿no? Que sería C por C, ¿no? Ubican capacitancia A por B, ¿no? En este caso C por C. Luego B por C, que sería C por C. Entonces aquí va a ser C por C, C al cuadrado, ¿no? Más C por C, C al cuadrado, más C por C, C al cuadrado, ¿no? Capacitancia A por B, pero son iguales, ¿no? Entonces C al cuadrado. Ya para las tres, ¿no? Para estas tres multiplicaciones. Dividido entre la capacitancia que está al frente. ¿Cuál es la capacitancia que está al frente de la capacitancia 1? Es la capacitancia C, ¿no? Mismo valor. Ya de esta manera, ¿no? Y luego para la capacitancia 2, perdón, aquí si sumamos nos da lo que es 13 al cuadrado. Sobre C se simplifica y me queda 3C, ¿no? Y ahí para la capacitancia 2, ¿no? Fíjense, la capacitancia 2 igual va a ser bueno, va a ser igual lo mismo, ¿no? Va a ser C por C, más C por C, más C por C, dividido entre la capacitancia que está al frente, que sería C, ¿no? Y va a ser lo mismo. La capacitancia 2 va a ser 3C, ¿no? De esa manera. Ya, y la capacitancia 3, como las capacitancias son las mismas, va a tener el mismo valor, ¿no? Entonces la capacitancia 1, 2 y 3 tiene el valor de 3C. Ya, y luego nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces ya hemos eliminado lo que es delta, ¿no? Lo hemos convertido a estrella. Y ahí si ven, solamente nos queda capacitancia 1, 2 y 3, ¿ya? Y pues nos quedaría de esta manera, ¿no? Capacitancia 1, 2 y capacitancia
3, ¿no? Las otras que estaban en el delta ya no existen porque ya hemos hecho la conversión. Ya una vez que ya tenemos esto, ya fíjense que acá tenemos dos capacitancias en serie, lo cual ya ustedes ya saben, ¿no? Cómo se hace. Ya, por ejemplo, aquí la capacitancia de estos dos, yo lo puedo llamar, a ver, ¿qué lo estoy llamando? Capacitancia 5, ya de estos dos. Entonces aquí 1 sobre la capacitancia 5 va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia C, nada más, ¿no? Aquí solo está C. Ya, y de aquí la capacitancia 5 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre 1 C2 más 1 sobre C, ¿no? Y esto que va a ser igual. Esto va a ser igual a C más C2 sobre C por C2, ¿no? Y esto va a ser igual a C por C2 sobre C más C2. Es decir, cuando tenemos capacitancias en serie, directamente es la multiplicación de ambas capacitancias dividida entre la suma. Entonces la capacitancia 5, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a C, ¿no? A este C, y luego por la capacitancia 2. Capacitancia 2 es 3C, ¿no? Y eso dividido entre la suma de los dos. No, aquí va a ser 3C al cuadrado, aquí va a ser 4C, se simplifica y me queda 3 cuartos de C, ¿no? Esa es la capacitancia 5. Ahora esta capacitancia 4. Ya, esta capacitancia 4 va a salir porque estos dos están en serie. Ya, pero la capacitancia 1 igual vale 3C, ¿no? Y esto es C, ¿no? Es lo mismo que en este caso, ¿no? Son los mismos valores. C2 valía 3C y este valía C, ¿no? Por lo cual la capacitancia 4 va a tener el mismo valor de la capacitancia 5, ¿no? Que es 3 cuartos de C, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden verificar si gustan. Entonces, una vez que hemos llegado hasta este punto, pasa lo mismo que nos pasaba arriba, ya que esta capacitancia tiene un punto aquí en común con esta, pero no tiene un punto común directo con esta para que yo la simplifique en paralelo, ¿no? Ya si no se interpone esta otra capacitancia, ¿no? Entonces ahí que yo esta conversión estrella, ahora voy a hacerlo al revés y voy a convertirlo a delta. Ya cómo se hace la conversión de estrella a delta. Ya se utiliza lo que es esto. Entonces yo tengo una estrella, pero yo quiero ahora en delta, ¿no? Entonces la capacitancia A va a ser igual a ¿qué? C1 por C2. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser las capacitancias que están a su frente. C1 por C2 dividido entre la suma de las tres capacitancias. C1 más C2 más C3. ¿No? Y para CB, ya para CB, fíjense que va a ser lo mismo. Ya va a ser la multiplicación de las capacitancias que tenga al frente. ¿Cuáles son las capacitancias que tiene al frente CB? C1 y C3. Y eso divide entre la suma, ¿no? La división no cambia, es la suma de las tres capacitancias. Y para CC lo mismo, ¿no? Capacitancias que están al frente sería C2 por C3, ¿no? Ahí está. Entonces, capacitancias que están al frente. Entonces, yo quiero encontrar, por ejemplo, la capacitancia 7. Si yo quiero encontrar esta capacitancia, va a ser las capacitancias que están a su frente. En este caso sería C3 por C, ¿no? Pero C3, ¿cuánto valía? C3, C2 y C1 valía 3C, ¿no? Entonces, ahí está, 3C por C, ¿no? Que es C3 por C, ¿no? 3C por C. Ya, y luego dividido entre la suma de las tres capacitancias, ¿no? En este caso sería C3, que vale 3C, sería más C y luego más C, ¿no? Ahí. Luego, aquí va a ser 13 al cuadrado, aquí va a ser 5C, ¿no? Se simplifica, me queda 3 quintos de C. Luego la capacitancia 8, que va a ser equivalente. Aquí está la capacitancia 8. Va a ser a las capacitancias que tiene enfrente, que sería C por C. ¿No? Aquí está C por C, ¿no? Dividido entre la suma, ¿no? No cambia, ¿no? No cambia para los tres. Así que se mantiene el denominador, ¿no? La suma de las tres capacitancias. Aquí va a ser C al cuadrado y aquí va a ser 5C, ¿no? Aquí va a ser un quinto de C. Ya, luego para la capacitancia 6 son las capacitancias que están enfrente, que sería C3 por C, ¿no? Pero va a ser exactamente lo mismo de la capacitancia 7, ¿no? Por lo cual directamente lo colocamos el valor, que es 3 quintos, lo mismo va a valer la capacitancia 6, que es 3 quintos.
Entonces ahí ya he encontrado, ¿no? Entonces yo ya borro esto, lo que tenía aquí, porque ya he hecho la conversión. Solamente me queda C6, C7 y C8, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, ¿no? C6, C7, C8. Ya ahora, como están viendo, tengo capacitancia en paralelo, ¿no? Entonces a ese nuevo arreglo, yo lo voy a llamar capacitancia 10, ¿ya? O capacitancia 10. Ya la capacitancia 10 ¿qué va a ser igual? Cuando están en paralelo directamente es la suma, ¿no? Entonces la capacitancia 10 va a ser igual a C7, ¿no? C7, ¿cuánto valía? 3 quintos de C, más la capacitancia 5, ¿no? La capacitancia 5, ¿cuánto valía? 3 cuartos de C. Ahí está. Y la capacitancia 10 va a ser 20, 20, ¿no? 5 por 4, 20. Aquí va a ser 4 por 3, 12, más 15, 27, ¿no? El 27 sobre 20 avos de C. Esa es la capacitancia 10. La capacitancia 11 lo mismo, ¿no? Estos dos están en paralelo, C6 más C4. Entonces la capacitancia 11 va a ser igual a C6, ¿no? Y C6, ¿cuánto vale? 3 quintos, ¿no? Ahí está, 3 quintos. Más la capacitancia 4. La capacitancia 4, ¿cuánto valía? 3 cuartos, ¿no? Aquí está 3 cuartos. ¿Dónde está? 3 cuartos, ¿no? Más 3 quintos. Y fíjense que es lo mismo, ¿no? La capacitancia 10 con la capacitancia 11. Entonces sale el mismo resultado directamente. Y luego lo que nos faltaba es la capacitancia 9, ¿no? La capacitancia 9 va a ser C8. C8, ¿cuánto valía? Valía un quinto de C, ¿no? Entonces capacitancia 9 va a ser un quinto de C más C nada más, ¿no? Aquí solo está C. Y ahí esto va a ser 6 quintos, ¿no? De 6. 5 por 1, 5 más 1, 6 sobre 5. Entonces una vez que tengo de esta manera, ahora lo voy a reducir a una capacitancia 12, que va a ser que van a ser estas dos, ¿no? Que están en serie, pero ya sabemos que simplemente es la multiplicación dividida entre la suma. Entonces la capacitancia 12 va a ser la multiplicación de la capacitancia 11, o la multiplicación de la capacitancia 11 por la capacitancia 10, ¿no? Que sería esto, que es lo mismo, ¿no? Y eso dividido entre la suma de ambas capacitancias, ¿no? Ya les explico por qué. Y eso nos da este resultado. Ya directamente ustedes pueden decir, si son igualitas, ya directamente se divide entre 2 nada más. Entonces 27 sobre 20 dividido entre 2 nos va a dar 27 sobre 40. Y ahí esa sería la capacitancia 12. Finalmente, como están viendo, la capacitancia equivalente, estos dos van a estar en paralelo y se van a sumar. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia 12, ¿no? Esta capacitancia 12 más la capacitancia 9. La capacitancia 9 era 6 quintos de C, ¿no? Aquí está. Y eso nos da este resultado, ¿no? Y acá nos va a salir 75 sobre 40 y dividiendo entre 5, no sé, yo divido 75 entre 5, me va a salir 15. Y si divido 40 entre 5, me va a salir 8, ¿no? Y esa sería la capacitancia equivalente. Ese es el resultado igual que nos da en el libro, ¿no? Y ahí eso sería todo, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya con esto suficiente, ¿no? Para la conversión estrella delta y delta estrella, ¿no? Hemos hecho ambas conversiones. Ya, entonces el ingeniero ayer creo que les envió un video donde empezaba con el tema de la resistencia, entonces igual vamos a entrar directamente a ese tema. Ya. Nos dice un paralelepípedo con una resistividad, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es la parte de la resistencia. Igual, sé que creo que a muchos les gusta este formulario, entonces es lo mismo que de aquí, ¿no? Bueno, hasta aquí ya hemos hecho todo esto, ¿no? Todo esto hemos analizado, hemos visto, ¿no? Toda esta parte. Y ahora entramos a lo que es la corriente, la resistencia, ¿no? Entonces ahí tienen lo que es una pequeña definición de la corriente, que es el diferencial de carga sobre un diferencial de tiempo. Ya, y el INGE también utiliza esto, ya que lo vamos a ver más adelante, cuando resolvamos un examen parcial. Ya, pero ahora lo que nos interesa, esto, ya, la resistencia es igual a la resistividad, ya, no fíjense, ρ es igual a la resistividad del material, ya, eso multiplicado por la longitud del material, ya, fíjense, este L es la longitud del cable, ¿no? Podemos decir,
dividido entre el área, ya, el área transversal, por donde circula la corriente. Ya, en este caso, el área es esto, ya, esto es el área, ya, nada que ver esto lateral, ya, solamente el área por donde circula la corriente, ¿no? En la dirección que va. Ya, y eso es igual a la resistencia, ya como están viendo, el área transversal, ¿no? Luego me avisan, ya igual como me han avisado de las conversiones delta estrella que están haciendo con capacitancias, entonces me avisan para hacer ejercicios de resistencias, pero en función a una determinada temperatura. Ya, ahorita les voy a explicar esto, ¿no? Pero quédense igual con esta fórmula, ya, quédense con esta fórmula. Ya, luego, igual lo que nos interesa ahora va a ser la ley de Ohm, ya que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya no se olviden, muy importante, igual lo vamos a ver en lo que son circuitos eléctricos. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Y también la potencia puede ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia al cuadrado, ¿no? Despejando de la ley de Ohm de acá, en vez de voltaje, corriente por resistencia, me queda corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? Y también lo mismo, voltaje al cuadrado sobre resistencia, despejando por la ley de Ohm. Ya, eso nada más, ¿no? Y luego ya vamos a empezar a entrar a lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? A partir de ahí. Igual hay conversiones de delta estrella en función de resistencias y luego vamos a ver también lo que es un circuito RC, ¿ya? Entonces, acá, como ustedes ya han visto, esta es la resistividad, Rho, ¿no? Y aquí otra vuelta lo estoy volviendo a colocar, ¿no? La resistencia igual a resistividad por la longitud del cuerpo dividido entre el área transversal, ¿no? El área por donde circula, ¿ya? Entonces nos dice, se le aplica una diferencia de potencial de 40 voltios, ¿ya? En los puntos de la cara superior e inferior, ¿no? Aquí está en la cara superior y en la cara inferior. Calcule la resistencia y la corriente. Si luego se retira dicha diferencia y se la coloca esta vez en la cara frontal, ¿no? La cara frontal sería en esta cara. Y en la cara posterior, ¿no? En la cara de atrás, calcular nuevamente la resistencia y la corriente. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí nos dan lo que son los datos, la resistividad, ¿no? Entonces, lo que les decía, ya me avisan si hacen ejercicios en función a la temperatura, ¿ya? La resistividad varía en función de la temperatura. Por ejemplo, si es que no les hubiera dado este dato de acá de la resistividad, les hubiese dicho un paralelepípedo, ya, un paralelepípedo de aluminio, digamos, ya, aluminio. Solo les hubiera dado ese dato y no esta resistividad. ¿Qué hubiera pasado? Ustedes hubieran tenido que buscar la resistividad en función de tablas. ¿Ya? En las tablas en internet ustedes colocan y ahí está. Por ejemplo, fíjense la resistividad del aluminio, ¿no? Aquí les está dando. Ya, pero esa resistividad es a 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Por ejemplo, tal vez les pueda decir a 35 grados centígrados, ¿no? Entonces esto medio que ya no vale, ya no vale eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que aplicar? Tendrían que aplicar esto, ¿no? Que es lo mismo, ya que estaba en el formulario, ya revísenlo, ¿no? Ya es lo mismo. Pero acá, fíjense, acá te dice que la nueva resistividad, ya la nueva resistividad, digamos, a 35 grados centígrados va a ser igual a la resistividad a 20 grados centígrados, ya, y eso multiplicado por 1 más alfa, ¿no? Ahorita les digo que es alfa, es el coeficiente de temperatura de la resistividad y luego la temperatura, ¿no? Y esa temperatura es a la temperatura que quieren encontrar, entonces en este caso sería 35 grados menos 20 grados centígrados, ¿no? Ya, ¿y por qué es importante esto del 20 grados centígrados? Porque nosotros ya lo tenemos esos 20 grados centígrados. Fíjense que ya tenemos la resistividad a 20 grados centígrados, ¿no? Y aparte, ya, y aparte de la resistividad, que sería esto, ¿no? Fíjense, esta resistividad sería esta, la resistividad a 20 grados centígrados. Entonces, lo que nos faltaría sería encontrar este alfa. Ese alfa igual de dónde se encuentra igual de tablas, ¿no? Fíjense, acá está.
Mm, Bueno, aquí otra vuelta tenemos lo que es conductividad, resistividad, ¿no? Acá está. Pero en un rato, no me está cargando. Ahora sí. Ya, aquí está, fíjense, el coeficiente de temperatura para la resistividad, ¿no? Lo que nos decía, ya, coeficiente de temperatura para la resistividad, ¿no? Acá nos estaba diciendo eso, ¿no? Ese es alfa, ya, ese alfa, ¿no? Igual está en la tabla. Fíjense que ese alfa del aluminio va a ser esto, ¿no? ¿A cuánto? A 20 grados centígrados. Ya, ¿no? Igual les está diciendo aquí que es alfa, ¿no? Ese sería. Entonces ahí reemplazarían alfa, reemplazarían este rho a 20 grados centígrados y ya tendrían su nuevo rho a 35 grados centígrados, ¿no? Si es que les pidieran. De esa manera se trabaja con la temperatura, pero no sé si harán ejercicios ya con eso, con el Inge. Entonces, si hacen ejercicios con temperatura, me avisan y a la siguiente igual la hacemos, ¿no? Como hemos hecho de la conversión del estrella para capacitance. Ya, y eso nada más, ¿no? Entonces, ahora continuamos con el ejercicio. Ya, entonces, la resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud dividida entre el área, ¿no? Entonces, si yo coloco mis puntos de voltaje en acá y en acá, resistencia igual a rho por la longitud dividida entre el área, ¿no? Si yo coloco el punto acá y acá, significa que la corriente va a ir, ¿en qué sentido? La corriente va a ir de esta manera. Ya, la corriente siempre va de negativo a positivo, ya, según la fuente. Ya, si este es negativo y positivo, la corriente viene acá, ¿no? Va a venir esta trayectoria y luego ingresa acá a la resistencia. Entonces la corriente está viniendo así. Ya, eso por convención, ya en forma real no viaja así la corriente, pero para resolver ejercicios, ¿no? Para hacer análisis de circuitos, la corriente se la toma así. Entonces, ¿qué longitud está recorriendo la corriente? La corriente está recorriendo esta longitud de 0.5 centímetros, ¿no? Entonces sería 0.5 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y eso dividido entre el área. ¿Cuál es el área que está atravesando la corriente? Sería esta área, ¿no? Que sería de 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2 por 0.8, ¿no? El área de este rectángulo de acá que está atravesando la corriente, ¿no? 0.8 por 10 a la menos 2, ¿no? Ya, y eso sería, eso es lo que tendría que estar acá. Aquí está, ¿no? 0.5 por 10 a la menos 2, 0.8 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Tiene que estar en metros, ¿no? Ya, y luego la resistividad, ¿no? Que ya nos ha dado el ejercicio, ¿no? Que es 141.5 por 10 a la 5, ¿no? Ahí está. 141.5 por 10 a la 5, ¿no? Metiendo hasta la calculadora les tendría que salir este resultado, ¿no? Que sería mega ohmios, ¿no? Por 10 a la 6. Ya, luego otra cosa es por 10 a la 3 es kilo, ya, kilo ohmios, ¿no? Kilofaradios. Por 10 a la 6 es mega, ya, y por 10 a la 9 es giga. Ya, entonces eso es, ¿no? Eso nada más. Ahora, aparte de la resistencia que nos pedía, una diferencia de potencial de 40 voltios, calcula la resistencia y la corriente, ¿no? Entonces la corriente ya la vamos a calcular por la ley de Ohm. Esta corriente la calculamos por la ley de Ohm, ¿no? Y eso igual está aquí, ¿no? Fíjense, ley de Ohm, ¿no? Entonces la corriente que es igual, es voltaje sobre resistencia, ¿no? Esta resistencia pasa a dividir. Ya, y la corriente se mide en amperios. Ya, entonces la corriente de voltaje sobre resistencia, el voltaje y a diferencia de potencial les ha dicho 40 voltios, ¿no? Ahí está. 40 voltios dividido entre la resistencia, ¿no? La resistencia que ya hemos calculado, ¿no? Y eso. Y nos da este resultado. Por 10 a la menos 9 sería nanoamperios, ¿no? Una corriente bien chiquitita. ¿Por qué es una corriente muy chiquita? Porque la resistencia es muy grande, ¿ya?
Como indica su nombre, ¿no? Resistencia se resiste, ¿ya? La resistencia se resiste al paso de la corriente. Entonces, cuando la resistencia es muy grande, como en el caso de abajo, cuando la resistencia es muy grande, ya se resiste mucho y la corriente es bien pequeñita, apenas si pasa, ¿no? Poca corriente. Ahora, por el inciso B nos dice, si luego se retira dicha diferencia de potencial y se coloca esta vez en la cara frontal y posterior, ¿no? Calcular nuevamente la resistencia y la corriente. Entonces, ahora yo coloco la diferencia de potencia en la cara frontal, ¿no? Ahí está en la cara frontal y ahora en la cara posterior, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahora la resistencia igual ρ por la longitud sobre el área, ¿no? Ahora, ¿cuál es la longitud que atraviesa la corriente? Ya la corriente viene así, tan, ¿no? Por el cable y entra así, ¿no? Porque ahora está en la cara frontal y posterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud que atraviesa la corriente? La longitud que atraviesa la corriente es esta, ¿no? Que sería de 0,8 centímetros, ¿no? Que es 0,8 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Ya, ¿y cuál es el área que atraviesa esa corriente? Es esta área, ¿no? La cara frontal, que sería 0,5 por 1 centímetro, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 12 metros, por 1 por 10 a la menos 12 metros, ¿no? Y ya está. Entonces yo creo que con eso quedó bien claro, ¿no? Eso del área y eso de la longitud, ¿no? Meten esto en la calculadora, les va a salir este resultado, que igual es una resistencia muy, muy elevada, ¿no? Por este valor, ya por ρ, les sale resistencias así elevadas. Pero por lo general las resistencias no les va a salir así, porque fíjense que los ROS, la resistividad, ya es por 10 a la menos 8, ¿no? Y en el ejercicio nos daba por 10 a la 5, ¿no? Entonces, cuando ustedes les den un material aluminio, cobre, hierro, fíjense que esto lo va a reducir el valor de la resistencia. No, no les va a salir así tan grande. Ya, pero ese sería el valor, ¿no? En forma teórica de qué material sea. Luego la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Este voltaje y ahora una nueva resistencia, ¿no? Porque hemos cambiado la posición de los cables. ¿No? Y metiendo hasta el calculador igual, una corriente bien chiquitita, ¿no? Porque la resistencia es muy, muy grande. Y ahora pasamos al siguiente, ya que esta vez hay casos especiales. Ya, por ejemplo, calcular aquí el área, la longitud, sencillito, ¿no? Incluso si les da un conductor cilíndrico, ¿cuál es el área? Aquí el área transversal va a ser esta, ¿no? Aquí va a ser resistencia igual a ρ. La longitud va a seguir siendo longitud, ¿no? No va a cambiar eso. Pero el área, ¿qué va a ser igual? Va a ser pi por r al cuadrado, ¿no? Un radio de acá, del cilindro. Ya, eso va a ser igual. No la resistencia, el área transversal. ¿No? Entonces, como están viendo, es fácil calcular el área de un cilindro o el área de un cubo, ¿no? Ya donde hay casos especiales es, por ejemplo, en esta forma, ya donde es tipo trapecio, ¿no? Entonces, en estos casos especiales, a ver qué nos dice. Determine la resistencia de un conductor de cobre de 4 metros de largo, ya con una sección transversal circular de A igual a 1 milímetro, ¿no? El radio A, en un extremo que crece linealmente hasta un radio B de 3 milímetros, en el otro extremo, ¿no? Y aquí nos da lo que es el valor de la conductividad, ¿ya? Más antes hemos trabajado con la resistividad, ¿ya? Esta es la resistividad y la inversa de esa resistividad, ya la conductividad es igual a la inversa de la resistividad. Ya eso es igual a la conductividad, la inversa de la resistividad, ¿no? Entonces la resistividad es igual a la inversa de la conductividad. No, por eso que fíjense, en vez de ρ, aquí coloca ahora 1 sobre la conductividad. Ya, y
Por ejemplo, aquí solo está la resistividad, ¿no? Coeficiente, densidad, punto de fusión. Pero en acá está la conductividad, ¿no? Entonces aquí pueden sacar los valores, ¿no? O de la tabla que les dé el ingeniero, ¿no? Si es que les da. En este caso, en el problema ya nos da la conductividad, ¿no? Ya nos da un valor, no es necesario sacar de tablas. Entonces nos pide calcular la resistencia. Entonces, si tomamos esta sección, ya fíjense la sección de color rojo, ¿no? Vamos a ver de forma lateral algo por el estilo, ¿no? Así, tan, tan. Entonces vamos a hacer semejanza de triángulos, ya cuando tenemos este tipo de problemas. A ver, una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que antes tenemos así, ¿no? R por ρ por L sobre el área, ¿no? Pero ahora mi longitud va a ir variando, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Ya, a ver. Mi longitud va a ir variando. ¿Por qué va a ir variando? Ya, esta longitud Y, ¿no? Ubican que todo esto de acá sería una longitud L, ¿no? Pero mi longitud Y va a ir variando. Primero va a estar en aquí, luego va a estar en aquí, luego va a estar aquí, ¿no? Hay que ir integrando, ¿no? Como están viendo, la longitud Y, ¿no? A medida que la longitud avanza, a medida que cambia la longitud, esta longitud Y, ¿no? Que estoy colocando aquí, cambia el área, ¿ya? Eso es lo que cambia. Cambia el área, ¿no? Aquí hay un determinado área, pero si Y está más abajito, el área va a ser más grande, ¿no? Si Y está casi en la base, el área igual va a ser más grande, ¿no? Entonces el área es la que cambia. Y ahí están viendo que eso es importante para calcular la resistencia, el área, ¿no? Y la longitud obviamente también cambia, ¿no? Entonces esos dos valores cambian, ¿ya? Entonces es a partir de ahí, como me doy cuenta de eso, que yo tengo que colocar dos variables, ¿no? En este caso sería Y, ¿no? Que sería Y una variable R, ¿no? ¿Por qué una variable R? Porque en función a esa variable R yo puedo calcular el área, ¿no? Si este es un radio R, ¿no? Que está aquí, fíjense el radio R. Si este es el radio R, ¿a qué va a ser igual el área? Va a ser, va a ser pi por R al cuadrado, ¿no? Entonces, esas dos variables voy a tener. A una determinada altura Y, va a haber una determinada altura, va a haber una determinada área, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son mis dos variables, R y Y. Ya luego la longitud total, ¿no? Luego ya tenemos el dato del radio A, el dato del radio B, ¿no? Que es todo esto, el radio del dato B, ¿ya? Entonces, por semejanza de triángulos, ya fíjense que se va a formar dos triángulos, ya un triángulo va a ser este, aquí, acá y aquí, y otro triángulo semejante, ¿no? Va a ser aquí, a ver, no, no se nota, ¿no? Va a ser aquí, aquí y aquí, ¿no? Fíjense que son semejantes los triángulos, comparten el mismo ángulo. Entonces nosotros vamos a decir R menos A, ya R menos A que es la base de mi triángulo verde, dividida entre L menos Y, ¿no? L menos Y me va a dar la altura de mi triángulo pequeñito, ¿no? Base y altura de mi triángulo pequeñito. Eso va a ser igual o va a ser la misma, va a tener la misma proporción, ya que el área, perdón, que la base de mi triángulo grande, que sería B menos A, y eso dividido entre la altura de mi triángulo grande, ¿no? Que sería L, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y de esa forma, ¿no? Una semejanza de triángulos, ¿ya? Y es a partir nada más de ahí, ese era el único truco, ya que hay que ir despejando, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser L por R menos L por A, ¿no? Aquí va a ser L por B menos L por A menos Y por B y más A por Y, ¿no? Menos por menos, más. Ya de aquí vemos si algo se va a simplificar, ¿no? Fíjense aquí se anula esto. Ya, este que está con positivo va a pasar al otro lado con negativo y esto dos se queda acá, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque quiero despejar la variable y, ¿no? Porque eso es una variable. Y la otra variable, ¿cuál era? Era r, ¿no? Ya, y lo voy a intercambiar, ya todo esto que está aquí lo voy a pasar aquí adelante y todo esto de aquí adelante lo voy a pasar aquí atrás, ¿ya? Y una vez hago eso, voy a diferenciar, ¿ya? Entonces, si yo diferencio esto, ¿a qué va a ser igual? Este B es una constante, ¿no? Era la base, ¿no? No cambia, era 3 milímetros, era un número nada más, ¿no? Y luego lo que es variable es Y, ¿no? Entonces aquí se va a hacer diferencial de Y, ¿ya? Lo mismo en acá, A es una constante, Y es una variable, ¿no? Ya les he explicado, la altura va a ir variando, ¿no? Entonces diferencial de Y.
Luego en acá, la derivada de este L por B es cero, porque esta es una constante. Ya sabemos, la longitud es un número y B también es otro número, ¿no? Son datos. Entonces eso es cero. Y la derivada de esta, su diferencial de esta, como este R es una variable, ¿no? Ya les explico por qué. Igual este se va a volver diferencial de R. Ya de esa manera, ¿no? Entonces aquí factorizando el diferencial de Y nos queda de esta manera, ¿no? Ahora si este signo negativo pasa al otro lado, este A se vuelve... A ver qué pasó aquí. Sí, nos quedaría de esta manera, ¿ya? Aquí falta un signo negativo. Ahí sería, ¿ya? Entonces, si yo despejo diferencial de Y, aquí va a quedar igual, va a ser L diferencial de R, este que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y ese signo negativo está aquí, ¿no? Ahí está. Ya, una vez que he llegado acá, ya lo que voy a hacer, otro truco para calcular este tipo de casos es que voy a agarrar mi diferencial de resistencia. Ya, ustedes ya saben que aquí tenía lo que era mi trapecio, ¿no? Así. Ya voy a agarrar un diferencial de resistencia, ¿ya? ¿A qué va a ser ese mi diferencial de resistencia? Ya, hasta aquí vamos a tener una altura Y, ¿ya? Un poquito más, ¿qué va a ser? Diferencial de Y, ¿no? Entonces en acá lo que se va a formar es un círculo, ¿ya? Es como si fuera un disco, ¿no? Un disco con un grosor bien chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser igual la resistencia de este mi disco? El diferencial de resistencia. Rho va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Ahora la longitud va a ser diferencial de Y, ¿no? Y el área, ¿a qué va a ser igual? El área, como están viendo, aquí tenemos la variable R, ¿no? Que iba cambiando, ¿no? Aquí tomaba un valor más largo, aquí más corto, ¿no? Entonces aquí el área de este disco, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi por R al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que tengo acá, ¿ya? Pero mi diferencial de Y, ¿qué era igual? Era igual a todo esto. Entonces reemplazo, ¿no? Como están viendo acá. Entonces acá fíjense que ya está todo en función de una sola variable que sería R, ¿no? Entonces aquí mi diferencial de R va a ser igual a esto, ¿no? Estamos conectamos medios con medios. Ya, y voy a proceder a integrar, ¿no? Entonces acá podemos integrar desde arriba hasta abajo o si no podemos integrar, como en este caso, desde B hacia A, ¿no? Es decir, vamos a integrar desde acá, ya lo vamos a integrar hasta acá. ¿Ya? Pero eso más que todo lo estamos haciendo por el signo negativo, ¿ya? Por este signo negativo. Estamos integrando desde B hasta A para que se vuelva positivo. Ya, si es que ustedes no tomaran en cuenta este signo negativo, ¿no? Entonces aquí sería B, perdón, sería A menos B, ¿no? Y en ese caso tendrían que integrar desde el pequeñito hasta el grande, ¿ya? Entonces la integral va a ir desde B hasta A, ¿no? Por este signo negativo. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora, ahora fíjense que todo lo que tenga constante, o ¿cómo se llama? Perdón. Estoy integrando esto y esto. Ya esto se va, resistencia, ¿no? Todo lo que sea constante sale fuera de mi integral, ¿no? Y solamente me queda esto. ¿Ya cuál va a ser la integral de 1 sobre r al cuadrado, diferencial de r? Esto es lo mismo que r a la menos 2, diferencial de r, ¿no? Y esto es lo mismo que r a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Y esto es lo mismo que menos 1 sobre r, ¿no? Y esto es lo que está acá. Ya es lo que está acá, ¿no? Límite inferior, límite superior. Ya. Entonces en acá este menos con este menos se va a hacer positivo, ¿no? Lo que les decía. Y luego en aquí va a ser 1 sobre A menos 1 sobre B, ¿no? Límite inferior, límite superior menos límite inferior. Ya aquí va a ser A por B, ¿no? Aquí va a ser B menos A, ¿ya? Y ya está. Eso es todo, ¿no? Aquí fíjense que el B menos A se simplifica y solamente nos queda A por B en el denominador. Ese sería el valor de la resistencia. No, ahora hay que reemplazar valores porque nos daba, ¿no? Aquí nos decía la conductividad, nos decía el radio A que era 1 milímetro, el radio B que era 3 milímetros. ¿No? Entonces aquí la conductividad, fíjense que está en el denominador, ¿no? Conductividad, ¿no? Ya no es resistividad, ¿no? Otra vez les muestro, ¿no? Resistividad multiplica, conductividad
Divide, ¿ya? Entonces la conductividad aquí está dividiendo, ¿no? Pi 3.1416, el radio A 1 milímetro, que el metro sería 1 por 10 a la menos 3, B 3 milímetros, que sería 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Metiendo esta calculadora les va a salir este resultado, ¿no? Que igual es una resistencia bastante alta, ¿no? Pero eso en forma teórica, en forma práctica no les va a salir así, ¿no? Ahí eso sería, ya, y hasta aquí estaríamos quedando, compañeros. Yo creo que la siguiente semana nos vamos a ver ya. Hasta que no les avise, va a seguir siendo de forma virtual las clases. No creo que volvamos de forma presencial, ¿ok? Porque ni siquiera me han dado aula. Ya, voy a ver, ya, a ver qué dirán.